Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente a su segmento El Ser Mujer. Nuevamente agradeciendo a Dios esta oportunidad que nos concede de estar juntos a través de su segmento del Ser Mujer. Con ustedes, su hermana Belén. Hoy, en este día, vamos a cambiar un poquito la técnica que hemos ido llevando, precisamente que se atraviesa en este caso la Cuaresma y que de alguna manera hemos estado hablando un poquito sobre la Cuaresma o en sí lo que nosotros estamos ahora sí trabajando para poder vivir esa Cuaresma. Hemos estado viendo sobre esas 10 maneras, ese cambio de esas 10 maneras de crecimiento tanto espiritualmente como emocionalmente. Y viene no a atravesarse, sino viene como una gracia, como un regalo para nosotros la Cuaresma, que esto es en sí lo que necesitamos precisamente vivir la Cuaresma. Y pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos otorgue la gracia de poder ver con mayor claridad lo que debemos de vivir en esta Cuaresma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ver que precisamente vamos a ver sobre lo que es la revista Gentes, en la cual nos trae muchísima información sobre lo que es la Cuaresma y sobre todo nos invita a que vivamos la Cuaresma con inteligencia, a vivir la Cuaresma con inteligencia. Mis hermanos, al estar, ahora sí cada año estamos revisando lo que es la Cuaresma y de alguna manera entramos a lo que es la meditación de la Cuaresma cada día. Pero, hermanos, decíamos el día de ayer que necesitamos prepararnos desde antes de vivir la Cuaresma, porque no es fácil, hermanos, entrar de lleno a la Cuaresma, ahora sí renunciando a tantas cosas que nos impiden vivir verdaderamente la Cuaresma. Y por esta razón sugeríamos que ya desde antes empezáramos ya a visualizar qué es lo que nosotros queremos dentro de la Cuaresma. ¿Qué es lo que queremos vivir dentro de la Cuaresma? Porque nos invita, hermanos, para entender bien y con mayor claridad, es entrar en un proceso de penitencia. Un proceso de penitencia, la cual nos va a ayudar a descubrir mucho más nuestro interior, porque
va a haber que hacer signos exteriores. Sí, tenemos que hacer algunos signos exteriores que nos van a ayudar para poder profundizar lo que es nuestro interior, nuestra espiritualidad. Entonces, para esto necesitamos, sí, practicar esos signos exteriores. Pues vamos a ver de qué se trata, cómo nosotros podemos vivir esta Cuaresma inteligentemente. Entonces, nos dice que sobre todo hombres y mujeres no divididos. Hombres y mujeres no divididos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues muy sencillo, a veces estamos divididos unos con otros. A veces está una gran división entre la familia, entre los familiares, vecinos, colonias, la humanidad misma. Entonces, pero a veces nosotros mismos, personalmente nosotros, estamos divididos. ¿Por qué? Dice que en la historia, dice sobre todo hoy día, quien es coherente y conoce la doctrina cristiana, no da ninguna de sus facultades más importancia que a otra, simplemente porque no vive dividido. Pues en la última instancia, nuestras facultades están en su plenitud cuando de manera inteligente y libre y voluntaria nos decidimos a vivir el amor. Entonces, vamos a ver que necesitamos, decíamos, de esos signos exteriores para no estar dividida conmigo misma. ¿Y cómo sería esto entonces? Hermanos, cuando yo guardo sentimientos, por ejemplo, de resentimientos u odios en mi corazón, y yo trato de vivir la Cuaresma, tal vez haciendo puros signos exteriores y no interiores. O sea, voy a ayunar, voy a hacer penitencia, voy a hacer todo lo que la Cuaresma me sugiere, pero solamente por hacerla y solamente por vivir este tiempo litúrgico que nos ofrece la Iglesia. No, sino el propósito es con el fin de un cambio interior, de un cambio interior. Entonces necesitamos desear ese cambio interior, que esa sea, ahora sí, nuestra intención de vivir la Cuaresma, porque hemos hablado de una conversión radical, que necesitamos de una conversión radical, porque a veces estamos solamente perdiendo el tiempo, a veces estamos solamente ocupando un lugar en la banca de la iglesia y no tenemos el propósito de un cambio, solamente vivir por vivir. Y entonces, ¿qué dijo Madre Teresa? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, por estas razones necesitamos este conocimiento de lo que es la Cuaresma. Y no solamente esto, sino vivirla inteligentemente. Pues este es el propósito de la Cuaresma. Y este es el propósito de esta enseñanza que, repito, esto es lo que precisamente yo personalmente estaba esperando para poder vivir ese cambio, para poder ahora sí practicar estas 10 maneras que me ha sugerido la enseñanza que he estado dando, estas 10 maneras de crecer espiritualmente y emocionalmente. Pues yo le pido al Señor, le suplico al Señor su ayuda y su gracia para vivir esta gran oportunidad que ahora
me presta la iglesia. Y entonces nos dice que sobre una ascesis que nos edifique, esto es lo que nosotros vamos ahora a entrar a mayor conocimiento. Esto era en la historia que dice, ha existido ramas teológicas que han dado más importancia a la voluntad que a la inteligencia, pero nos dice que generalmente se nos invita a vivir la Cuaresma como un tiempo de ejercitación en las obras que nos perfeccionan como personas y como cristianos. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de practicar en esta Cuaresma. Estas obras que nos perfeccionan como personas y como cristianos. Y tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para poder verdaderamente cumplir con la voluntad del Padre, mis hermanos, fue necesario que Él viviera este tiempo de estos 40 días y 40 noches, ahora sí, ayunando, 40 días y 40 noches. Y entonces vamos a ver que este proceso, mis hermanos, es necesario, es indispensable. No te voy a decir que vamos a ayunar los 40 días y 40 noches, porque nosotros humanamente no vamos a poder, pero sí vamos a poder llevar un proceso en el cual vamos sí a poder ayunar. Si no es de comida, puede ser de otras cosas. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 8 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con la reflexión del Padre Gabriel Álvarez. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Cada tema es tan interesante cuando nuestro propósito es ponerlo en práctica. Y hoy es para nosotros, para mí muy personalmente, hermanos, hermanas, esta Cuaresma
es un regalo, es un tesoro que Dios pone en mis manos. Y nos dice, para vivirlo inteligentemente. Entonces, hermanos, decíamos que hay quienes viven estos días de penitencia infligiéndose castigos en el cuerpo, pero sin estar dispuestos a corregir sus faltas hacia el prójimo. Y esto lo vemos cuando, hermanos, a veces cuando no tenemos el conocimiento de lo que es en sí la Cuaresma, a qué nos lleva la Cuaresma, quedamos en estos signos exteriores, como decimos, como en este caso. Es cierto, hay muchas personas que se flagelan, hay muchas personas que hacen tantas cosas, pero repetimos, no es el fin de un cambio interior, sino solamente es por vivirlo o a veces por llamar la atención, para que digan qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, por esta razón, que no quede en estos signos exteriores, sino que nos lleve a ese cambio interior. ¿De qué sirve tener férrea voluntad para castigarse y ser al mismo tiempo incapaz de dejar a un lado el error, el orgullo, la irresponsabilidad, las actitudes opresoras? ¿De qué sirve? De nada, porque vas tal vez a disfrutar por un momento estos actos o los frutos de estos actos que vas a practicar, pero que van a volar y no va a quedar a nada. Mis hermanos, en alguna ocasión yo hice un comentario sobre precisamente en el tiempo de Navidad, que también cada tiempo de la iglesia es un momento especial para vivir. Y hablando precisamente de Navidad, yo decía sobre un tema que yo había escuchado a un sacerdote precisamente, que no podemos vivir en plenitud lo que es la Navidad sin antes haber vivido verdaderamente una Cuaresma. Entonces, por esta razón, les repito, es un regalo para vivir inteligentemente la Cuaresma, y esto nos ayudará no a dejarlo ahí, no a dejarlo como algo que ya no vamos a practicar, sino hagan de cuenta un motor que está oxidado, que tiene ahí años y años sin usarse y que ya no puede trabajar porque le hace falta aceite, le hace falta que lo pongan a trabajar. Pues de igual manera, mis hermanos, es nuestra vida. Cuando no le hemos llenado de aceite a nuestras lámparas y que están ahí apagadas. Y entonces cuando nosotros vivimos, hermanos, la Cuaresma, es el aceite que vamos a poner en nuestras lámparas, y entonces vamos a ver con mayor claridad lo que Dios quiere de nosotros. Y sobre todo, hermanos, enfocando estos actos estos actos exteriores que vamos a ofrecer, y los vamos a ofrecer de alguna manera por nuestras necesidades espirituales, porque a veces, hermanos, simplemente, hermanos, a veces, y todos, esto nos pasa a todos, a veces no hemos descubierto cuál es nuestra vocación, no hemos descubierto, aún a veces cuando ya, ahora sí tenemos años de casados, ya con hijos grandes, y a veces todavía hay hombres o hay mujeres que todavía no se deciden llegar al sacramento del matrimonio.
Todavía dicen, es que no sé verdaderamente si yo vaya a quedar con esta mujer o con este hombre. Todavía tienen la esperanza de que va a llegar el príncipe azul que esperaban. Hermanos, entonces cada uno, sobre todo, vamos a descubrir nuestros dones, nuestros carismas, hermanos, para saber cuál es mi vocación o qué es lo que quiere Dios de mí, aún como casada, como casado, como soltera, de cualquier manera que esté nuestra vida. Entonces, es aquí donde el Señor nos va a ayudar, simplemente, hermanos, a saber en qué ministerio el Señor me quiere. Por esta razón debemos de enfocar esta Cuaresma, hermanos, mucho a nuestro interior, a descubrir qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Hermanos, a veces estamos ya a punto de llegar al final y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos hecho lo que el Señor nos ha encomendado, porque no nos damos cuenta de lo que el Señor quería de nosotros. Entonces, por esta razón, sabemos que nunca es tarde. Nunca es tarde, hermanos, porque hemos visto con tristeza cuánta gente muriendo, y a veces no estoy hablando a veces de los jóvenes, de los niños, no, de adultos ya con bastante edad, hermanos, y nunca hicieron nada, nunca hicieron lo que tenían que haber hecho, precisamente por el descuido que nosotros tenemos en nuestro interior, porque no hemos alimentado lo suficiente nuestro interior, hermanos, para poder descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, en esta Cuaresma busquemos una ascesis que nos edifique real e integralmente. Puede ser una buena oportunidad para cultivar la inteligencia. Leyendo, por ejemplo, nos invita a leer las obras de Juan Pablo II y Benedicto XVI, por ejemplo. ¿Por qué estos pontífices? Porque han sido grandes maestros que enseñan el valor de la inteligencia. Ellos nos han demostrado que la fe cristiana se mantiene íntegra en un mundo plagado de errores, precisamente por ser, en palabras de Benedicto XVI, una fe completamente racional. Entonces, por esta razón, necesitamos una espiritualidad que haga de nosotros personas que estén presentes en los problemas que aquejan a la humanidad. Y que nos dice el Señor, vete y haz tú lo mismo. Hermanos, necesitamos de esa espiritualidad que haga de nosotros esas personas que estén presentes en los problemas que aquejan a la humanidad. No podemos decir que los demás no me importan. No puedo decir que Tijuana no me importa. No puedo decir como mujer cristiana que la humanidad no me importa, porque no sería verdaderamente esa mujer cristiana. Pero cuando nosotros vivimos inteligentemente la Cuaresma o nuestra vida de cristianos, entonces es cuando me duele verdaderamente el dolor de los demás. Es cuando me duele cuando los demás están sufriendo. A veces, por desgracia, dentro de nuestras familias, pues hay de todo. Y es una gran tristeza,
sobre todo cuando es tu propia sangre, cuando te dicen, pero mamá, ¿a usted qué le interesa eso? Eso no es su problema. Claro que es mi problema. Claro que es mi problema. Porque como hombres y mujeres cristianos, hermanos, todo aquello que vemos, y aunque muchas cosas no podemos resolver, pero sí podemos orar y sí podemos ofrendar. Podemos ofrendar, hermanos, nuestras oraciones, un ramillete espiritual por estas consecuencias de la humanidad y que nosotros no podemos tal vez remediar en ese momento ese problema, pero sí podemos orar. Simplemente hay momentos en los que escuchamos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, escuchamos la Cruz Roja o los bomberos, ¿qué pensamos? Pues en lo que puede ser una desgracia. Y como para saber, pues ¿a dónde voy? ¿A dónde estará sucediendo eso? Pues claro que no, pero sí puedo dirigir una oración en ese momento para que el Señor tenga misericordia de ese acontecimiento y que el Señor sepa que verdaderamente como hombre o mujer cristiano te duele lo que está sucediendo y que en este momento unes tu dolor al dolor de Jesucristo, de que hay acontecimientos, hermanos, que no podemos resolver, pero sí podemos orar, podemos postrarnos de rodillas y suplicar, hermanos, al Señor su divina misericordia sobre ese acontecimiento. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida. Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es un aborto. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, viendo ahora cómo nosotros podemos vivir la Cuaresma inteligentemente. No desaprovechemos, hermanos, todos estos medios que el Señor nos otorga, nos sugiere para poder ofrecer, para poder ofrendar a Dios, no solamente nuestros actos exteriores, sino ofrendar nuestra vida. Ofrendamos nuestra vida así como nos lo dice el Señor. Ofrézcanse ustedes mismos como hostias vivas. Y cuando tú y yo nos ofrecemos, nos ofrendamos como hostias vivas, entonces vamos a adquirir las herramientas que necesitamos para poder vivir verdaderamente esta Cuaresma. ¿Y cuáles son las herramientas que en este caso el Señor nos va a dar? Pues poco a poco vamos a ir viendo ya lo que siempre escuchamos: el ayuno, la oración, la penitencia, la caridad. Pero que podemos ofrendar muchas más cosas. ¿Y cómo las podemos ofrendar, hermanos? ¿Por quién las debemos de ofrendar? Puede ser que sea por nosotros mismos, pero también puede ser por otras personas. Pero sí es muy importante, hermanos, que podamos ofrendar parte y mucha parte de esta Cuaresma por nosotros mismos, para tener mayor claridad de lo que Dios quiere de mí. Entonces nos dice, y luego de saber las cosas que debemos creer y lo que no, luego de saber qué espera Dios de nosotros y qué dones nos da para lograrlo. De alguna manera lo que vamos a practicar es de acuerdo a nuestros dones y carismas, y viene en nuestra ayuda también las virtudes teologales, hermanos, las virtudes espirituales. Entonces vamos a tener las suficientes armas para poder aplicar a nosotros o a los demás esta Cuaresma. También nos dice que hay que hacer lo que sabemos, como se lo dijo el Señor al maestro de la ley, Lucas 10:37. Nuestra voluntad inteligente y no ciega puede orientarse ya a vivir lo que nos pide nuestro buen Dios en el Evangelio. No vaya a sucedernos que nos quedemos con el conocimiento de las cosas, pero no seamos capaces de hacer lo que Dios quiere. A veces, hermanos, a veces cuando ya estamos dentro de las cosas del Señor, ya estamos viviendo una espiritualidad, mis hermanos, cuando nosotros como cristianos, como católicos, no estamos ahora sí usando estas herramientas que nos da la Cuaresma, y cuando nosotros no vivimos la Cuaresma como la debemos vivir, solamente quedan huecos, vacíos y una gran tristeza, hermanos, de no haber hecho lo que teníamos que hacer: vivir la Cuaresma. Pues por esta razón queremos invitarles, hermanos, a que no nos quedemos ahora sí solamente sabiendo, con el conocimiento nada más de lo que es la Cuaresma, sin ponerla en práctica. Por esta razón necesitamos entonces saber qué es la Cuaresma.
Y nos vamos a ver sobre lo que es la Cuaresma y la imposición de ceniza, que nuestra Cuaresma precisamente empieza el miércoles de ceniza. Nos dice que el número de Cuaresma, de 40 días, es desde la mentalidad antigua, el tiempo mínimo necesario para cambiar un hábito o para que se manifiesten los cambios o enfermedades en la salud de una persona. En la Biblia es un tiempo de preparación para celebrar un acontecimiento histórico de salvación y presencia de Dios, que santifica la vida humana. Así, en el Antiguo Testamento dice en el libro del Éxodo 24:18 que Moisés subió al monte y estuvo allí 40 días con sus noches. En el Nuevo Testamento nos dice Mateo 4:2 que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y al final sintió hambre. Cuando estaba preparándose para su vida pública, en la era cristiana, la noticia más antigua de la Cuaresma se la debemos a San Irineo, obispo de Linoy, ciudad de la región de las Galias, hoy Francia. Nos dice él que algunos cristianos hacían penitencia durante 40 días para mostrar el deseo de la conversión. Porque, hermanos, quiero decirles simplemente, nosotros tenemos el regalo de tener esta capilla de adoración perpetua, día y noche. Está ahí el Señor en espera de que tú y yo le dediquemos una hora. Pues si no podemos toda la semana, una hora por semana. Y entonces, hermanos, teniendo nosotros esta oportunidad, a veces no es de mucho de nuestro agrado cuando nos imponen algo y nos dicen, pues te toca tal día o tales horas, o di tú qué día y qué hora. Ay, Dios mío, otra vez, otra vez. Y entonces, hermanos, hemos tenido muchos testimonios, como ya habían sido ahora sí profetizados, anunciados, que íbamos a tener muchos testimonios. Y precisamente el día de ayer o anoche, un hermano nos daba su testimonio. Dice, es una necesidad. Primero era como a fuerzas. Tengo que ir porque tengo que obedecer, tengo que cumplir con lo que prometí. Es difícil. Y sobre todo, a deshoras de la noche o de la madrugada, hermanos, para levantarte, para dejar las cobijas tan calientitas y venirte a hacer tu hora santa. Pero dice este hermano, y yo soy testiga de eso, que conforme él ha estado viniendo, dice, siento una necesidad. De primero, dice, tenía que decirle al Señor, Señor, voy a poner la alarma. Y luego ya después le dijo, Señor, es más, ya no voy a poner la alarma. Despiértame tú. Tú, yo sé que quieres que vaya contigo. Despiértame tú. Y entonces dice que así ha sido. El Señor lo despierta, porque Él le dice, despiértame, Señor, porque yo no puedo despertar. Y entonces Él se ha estado viniendo a su hora santa, y entonces después nos da su testimonio a la comunidad, que es lo que el diálogo que Él tiene con el Señor y de qué manera Él se va fortaleciendo y de qué manera va poniendo en práctica sus dones, sus virtudes, hermanos, y sobre todo, de qué manera está sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, como nos dice él,
que algunos cristianos hacían penitencia durante 40 días para mostrar el deseo de conversión. Esta práctica se extendió pronto a toda la iglesia. Reconocimiento público de sus pecados. Luego, para toda la comunidad cristiana que se preparaba para la Pascua. Entonces, no solamente, hermanos, esa iluminación, esa luz, esa gracia, esa fuerza, esa fortaleza que vamos a recibir, no va a ser solo para nosotros. No va a ser, aunque la aplicamos al principio para nosotros, pero no va a ser solo para nosotros, hermanos. Va a ayudar también a los que están conmigo, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis vecinos, a mi comunidad, a mi colonia, a mi ciudad. Entonces vamos a ser bendecidos. Entonces nos dice que hoy la Cuaresma es la preparación para actualizar en la vida humana la Pascua Redentora de Cristo, enviado por el Padre para redimirnos del pecado y de la muerte con su sangre derramada en la cruz, porque nos dio la filiación a la filiación adoptiva, elevándonos a la dignidad de hijos y herederos de las promesas de vida nueva, manifestadas en Cristo resucitado. Entonces, Dios mismo nos ha dado esta vida en el bautismo por el Espíritu Santo, que ha derramado sobre nosotros, haciéndonos morada de su presencia. Pues, porque en la Pascua celebramos ese paso que Cristo dio por todos de las tinieblas, del odio y del pecado, y de la muerte a la luz admirable, del amor, de la gracia y de la vida para siempre. Entonces, hermanos, no vamos a poder vivir la Pascua si no hemos vivido la Cuaresma. Nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo ya lo que es la Cuaresma y la imposición de la ceniza. Entonces, la Cuaresma es un llamado para que durante 40 días hagamos un ejercicio intenso de crucificar la carne
con sus pasiones y sus apetencias, muriendo al odio, a la vanidad de las cosas mundanas y a nosotros mismos, de manera que estemos mejor preparados para resucitar con Cristo a la vida del amor en la justicia y en la verdad. La Cuaresma es un tiempo de gracia y conversión. Su carácter es penitencial y bautismal. Entonces, para poder nosotros vivir nuestro bautismo, necesitamos, hermanos, vivir la Cuaresma. No podemos vivir nuestra vida bautismal, hermanos, si no vivimos la Cuaresma, si no nos sometemos a lo que es la penitencia, porque nos dice que en este caso necesitamos precisamente de manera, ahora sí, voluntaria, entrar a estos momentos de penitencia, de ese renunciamiento a nuestra carne. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Lo repito, siempre nos han dicho, hay que ayunar. Bueno, a nosotros los cristianos practicantes nos dicen ayunar, si es posible, todos los viernes de Cuaresma, empezando desde el miércoles de ceniza, en el cual pues hay que ayunar de acuerdo a nuestras posibilidades, porque, por ejemplo, los que estamos enfermos de diabetes, por ejemplo, pues ahora sí, solamente conociéndonos muy bien, hermanos, yo te comparto, yo como mujer diabética, es cierto que no puedo ni debo de ayunar, mas sin embargo, cuando el Señor nos otorga la gracia, hermanos, ni siquiera hambre nos da. Y yo te lo digo como testimonio, a veces yo necesito ofrecer un ayuno por alguien que está pidiendo intercesión, o por mí misma, o por mi familia. Entonces le digo, Señor, necesito ofrecerte un ayuno. Aunque, aclaro, el ayuno no solamente está basado en la comida, en dejar de comer, sino mi ayuno lo puedo ofrendar dejando, por ejemplo, de ver televisión, o de comer lo que más me gusta, o de ir al lugar que tanto me gusta, etcétera. Sí, y mi amiga, en paz descanse, esta mujer que verdaderamente vivió verdaderamente, sobre todo, yo la miré años, la conocí de años, pero cuando estuvo en el proceso de su enfermedad, y más cuando ya iba a morir, aún ella era diabética, ya le habían recomendado diálisis, y no quería hacerse la diálisis hasta que dijo que se haga la voluntad de Dios. Mas sin embargo, ella dice, no puedo ofrecer ayunos, pero sí puedo suplirlo por 3 rosarios. Ella decía, yo lo voy a suplir por 3 rosarios, voy a ofrecer los 3 misterios en lugar del ayuno. Hermanos, no digamos que no podemos, porque entonces será señal, hermanos, de que no amamos. Querer es poder, hermanos. Entonces, la Iglesia cada año dice que se prepara la Pascua con la celebración de la Cuaresma, pues su Santidad Juan Pablo II, en el mensaje con motivo de la Cuaresma publicado el día 9 de enero del 2001, nos preguntaba, ¿cómo acoger la llamada a la conversión que Jesús nos dirige también en esta Cuaresma? ¿Cómo llevar a cabo un serio cambio de vida? Es necesario, ante todo, abrir el corazón a los conmovedores mensajes de la liturgia. Y es ahora un tiempo dentro de la liturgia, hermanos, que nos invita a vivir la Cuaresma. Entonces, la Cuaresma también representa un providencial don del Señor y una preciosa posibilidad de acercarse a Él, entrando
en uno mismo y poniéndose a la escucha de sus sugerencias interiores. Hermanos, a veces nos quejamos, decimos, pues ¿dónde está Dios? No lo he visto, no lo siento, no percibo nada de su presencia. Esto es imposible cuando nuestra vida la llevamos en un desorden, con una gran indisponibilidad para lo que es la penitencia. Pero cuando, en este caso, hermanos, nosotros deseamos a veces tener un cambio en nuestras vidas, un cambio, sobre todo cuando decimos yo quiero un cambio radical. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito, yo Belén quiero un cambio radical. Y entonces, por esta razón, es un gran regalo, es una gran oportunidad para mí lo que en este momento el tiempo litúrgico me pone en mis manos. También, según el Catecismo de la Iglesia, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. La penitencia interior es una recordación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Y al mismo tiempo se comprende el deseo y la resolución de cambiar la vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Entonces, por esta razón, la imposición de la ceniza es una expresión consciente de penitencia que exige el uso de la razón. Esta expresión requiere el conocimiento básico de la doctrina católica y ordinariamente se alcanza alrededor de los 6 años. Por eso, los menores no están obligados a la penitencia, ni a que se les imponga la ceniza. Por supuesto, tampoco lo están los no bautizados. La imposición se realiza sobre la cabeza. Entonces, hermanos, esta nos dice que al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar la vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la que nos ayuda su gracia. Nosotros, en este caso, hermanos, necesitamos confiar en que Dios nos va a ayudar a poner en práctica estos grandes deseos que tenemos de cambiar, pero también con lo que contamos, hermanos. ¿Con qué es con lo que contamos ahora para vivir la Cuaresma? Pues debe de haber propósitos como los hay en Navidad, hermanos, y que a veces solamente quedan propósitos. Por eso hoy nos dice que nosotros tenemos en este caso la esperanza y la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Si yo verdaderamente deseo hacerlo, voy a recibir todas estas herramientas para poder vivir lo que es la Cuaresma. Hermanos, no sea un simple signo exterior, una necesidad de que si no voy a ponerme la ceniza es pecado mortal o no sé qué me vaya a pasar. No, es más, si no hay un propósito, hermanos, de un cambio interior, de nada sirve. Es más, no es pecado si no recibimos la ceniza. No es pecado, porque si no va con un propósito, hermanos,
este propósito de ir a que nos imponga la ceniza es como un sello de la intención que tenemos para vivir la Cuaresma. La ceniza, el ir el día miércoles de ceniza, que nos impongan la ceniza, mis hermanos, es un signo de un compromiso que vamos a vivir la Cuaresma. Pues le agradecemos al Señor esta oportunidad de estar ya entrando en la Cuaresma y sobre todo de las armas que el Señor nos va a otorgar para poder vivirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de misericordia, por esta oportunidad de poder estar compartiendo esta enseñanza sobre lo que es la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Queremos pedirte sobre todo, Señor, que nos concedas todas las gracias y las bendiciones que necesitamos para emprender estos 40 días de Cuaresma, Señor, que tendremos la oportunidad de ofrecerte ayunos, oraciones, obras de caridad, penitencias, ofrecerte, Señor, todas las misas que podemos vivir durante esta Cuaresma. Que todos nuestros actos, trabajos, penas, alegrías y adversidades puedan ser aplicadas, Señor, a esta intención de esta Cuaresma, Señor. De manera que podamos salir renovados, Señor, y sobre todo con una vida nueva para poder poner en práctica, Señor, nuestro bautismo, Señor. Gracias, Señor, que esos sacramentos que hemos recibido, lo que es el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el sacramento del matrimonio, Señor, y aún la unción de los enfermos, no sea botado, Señor, con nuestras negligencias, sino que podamos, Señor, poner en práctica todo aquello que tú nos ofreces como herramientas para poder tener un cambio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.